En este video explicaremos lo que es el analizador sintáctico. Primero que nada, ¿qué fase del compilador es? Como vemos en la imagen, esta es la segunda fase de la compilación, en el cual se genera un árbol de derivación o árbol de parsing. ¿Por qué se necesita? Como bien podemos apreciar, es una parte intermedia del compilador en el que el analizador léxico le entrega los tokens y que después se procede a realizar una comprobación en base a una gramática implementada por el usuario o por el programador, en el que más que nada se encarga de encontrar los errores de sintaxis y, de ser posible, continuar con esta entrada o detenerse ahí. Ahora sí, ¿qué es? Esta es una fase del compilador que se encarga de comprobar el texto que entra en base a una gramática dada. Más que nada esto lo hace para construir un árbol sintáctico o de parsing. Como podemos ver, se supone que este es una parte en la que los tokens son utilizados después de que son provistos por el analizador léxico. Este es un pequeño ejemplo de lo que se trata este análisis, pero lo explicaremos más adelante. ¿Qué es lo que se hace? Más bien trata de acceder a una tabla de símbolos en el que se pueden comprobar los tipos de análisis semántico y generar un código intermedio informando de los errores que se producen. Realiza varias operaciones y este método más que nada lo identificaremos o lo recordaremos por la sintaxis. Este análisis convierte los textos en unas estructuras que por su forma nos recuerdan a los árboles y los utilizan para representar una jerarquía de valores o de caracteres. Ahora recordando, un analizador léxico manda como salida los que son los tokens y estos son utilizados por el analizador sintáctico para construir una base de datos. Es decir, que en base a los tokens crea lo que son los árboles de parseo. ¿Cómo trabaja este analizador? Bien, pues lo primero es tener un token de entrada que fue previsto por el analizador léxico manejado como un subprograma dentro de otro programa, lo que es el mismo compilador. Entonces el analizador lee los tokens y los va analizando para generar una especie de traducción. De esta forma, cuando se comprueban los tokens, se puede verificar si la sintaxis en base a la gramática que fue establecida es correcta o no, si es que haya restricciones. Es importante mencionar que tanto la traducción, la sintaxis y la semántica se realizan de forma simultánea, aunque suele pasar que el programa o el compilador requiere de la acumulación de algunos tokens para poder continuar. Esto se debe a que un grupo de tokens lo utiliza para poder conformar lo que es una sentencia. Podemos ubicar dos clasificaciones de analizador sintáctico. Una de ellas es la forma descendente y otra ascendente. La forma descendente se trata de un analizador que puede empezar con el símbolo inicial e intentar transformarlo en una entrada. De esta forma se van dividiendo las entradas progresivamente en partes mucho más pequeñas y funcionan como analizadores LL, y un ejemplo de ello es el JavaCC. El analizador sintáctico ascendente, por otra parte, puede empezar con la cadena de entrada e intentar llegar hasta el símbolo inicial. De esto también es parecido al anterior, ya que trata de encontrar los símbolos más pequeños y construir la jerarquía hasta llegar al punto inicial. Son analizadores en base a función izquierda-derecha y un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el jack. Ahora vemos a los bases de los ejemplos, en el cual tenemos estas dos líneas de código. Y si bien recordamos, en el analizador léxico lo que se encarga de crear son tokens, sería esta parte de la izquierda que tenemos. Entonces el analizador sintáctico se encarga de crear un árbol de parsing,
necesitamos una sentencia que al mismo tiempo puede ser dividida en dos sentencias debido a las dos líneas de código. La primera de ellas, y más que nada es importante mencionar, que se basa en el uso de la sentencia de asignación, que sería el igual. Entonces aquí tendríamos tres elementos. Sería el x1, que sería el primer término, el igual, y luego sería la expresión. Esta expresión sería todo lo que hay desde el igual hasta el punto y coma, que sería el cuarto elemento en esta sentencia de asignación. Dentro de la expresión hay muchos más elementos, lo cual puede ser también otra expresión, lo que finalmente es un término y podemos decir que también es un factor, es decir, a. Después viene la expresión que sería el más y ahora a continuación hay otra multiplicación que es bb por 12, entonces también se denomina como otro término y al final bb termina siendo como otro factor, mientras que por se mantiene igual y 12 es considerado como otro factor. De la forma similar se procede a hacer con x2 en el lado derecho. Un ejemplo mucho más sencillo pero igual de importante es a más b por c. Como debemos recordar o debemos de saber, se utiliza primero la multiplicación debido al orden de operaciones. Entonces el programa lo que hará es tener una entrada que tiene dos elementos en los cuales se van a multiplicar. El tercer elemento se agrega y sería la parte de la suma. Ahora, como se trata de tokens, estos son identificadores, el cual se va a ir sustituyendo uno por uno hasta tener la suma de un identificador más otro identificador por la multiplicación de otro identificador. En esta gráfica lo podemos apreciar mejor. Sería una expresión por otra expresión. En el paso 2 es donde se agrega la tercera, pero sin alterar los símbolos operativos. En el paso 3 es donde se empieza a realizar el cambio a los identificadores. Posteriormente en el 4 también se añade el segundo. Y en el quinto se añade el otro. De esta forma tenemos un identificador más otro identificador que multiplica a un tercer identificador. Ahora es mucho más fácil entender este árbol. Tenemos el pseudocódigo o código en el cual el analizador léxico nos habrá dado una expresión más o menos como esta, que sería un identificador, un símbolo de asignación, otro identificador, un símbolo de operación, otro identificador, otro símbolo de operación y una constante. De esta forma podemos decir que un identificador es igual a otro identificador más otro identificador que se divide entre una constante. Como bien podemos ver, estas son las formas en las que se va ramificando el árbol de parsing en base a las asignaciones, términos, expresiones y factores de la línea de código que va entrando en el análisis. En conclusión, podemos decir que nuestro lenguaje, el lenguaje humano, utiliza una gramática compleja y tratar de utilizar esta gramática en un programa debe cumplir con ciertas reglas sintácticas para poder comprobar de forma adecuada la entrada de los tokens y si son válidos o no. De ser caso esto cierto, se le informa al usuario o al programador para que pueda ver el error de sintaxis. Tenemos que aprovechar la lógica y el orden para que el árbol de parseo salga correctamente y sea utilizado por el tercer análisis, que después lo veremos. Y en forma más resumida, esta es una aclaración teórica y podemos tener problemas a la hora de implementarlo en forma práctica, ya que pueden surgir errores, pero debemos encargarnos de solucionarlo, pues es nuestro deber como estudiantes en ingeniería de sistemas encontrar soluciones a problemas de software o algún otro. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.